Gracias. Admitir. Bien. Profe, no se abrió su Power, ¿eh? ¿No están viendo el Power? No, estamos viendo sus carpetas. Pero, che, se tiene que haber abierto. Che, yo estoy con la... Los veo a ustedes. Vamos a dejar de compartir y volver a compartir entonces. Dejar de compartir. Compartir pantalla. Ahora sí. Está abriendo. Díganme cuando ven una pantallita de fondo rojo que dice Gestión de Recursos Humanos. Ahora sí. Ahora bien. sí. Muy bien. Bueno, la diapositiva anterior era esa, que se gestiona en recursos humanos, perdón. Gestión en recursos humanos, ¿sí? Especialmente de enfermería. ¿Qué significa gestión en recursos humanos? Bueno, ¿qué objetivos tiene? Primero, asegurarse que haya un cuidado. Nuestro objetivo principal es el paciente, por lo tanto, un cuidado oportuno, que tenga el mínimo de riesgos, tanto para el paciente como para nosotros como personal, satisfacer una demanda de atención, y la gestión lo que hace es un elemento, un instrumento de motivación para la enfermería. Una mala gestión va a desmotivar a lo que es la enfermería. Una buena gestión va a motivar y a incentivar y a hablar bien de lo que es la enfermería. Por lo tanto, gestión en recursos humanos, gestión en enfermería, debe cumplir estos requisitos para poder trabajar. En la gestión de recursos humanos, bueno, es un proceso que incluye reclutar personal. Siempre estamos hablando acá puntualmente de recursos humanos, ¿sí? Reclutar personal, seleccionar personal, ingresar o una vez que ingresamos, orientar, capacitar, educar y evaluaciones permanentes. ¿Por qué digo evaluaciones permanentes? Porque es lo que nosotros denominábamos en lo que era el ciclo de la gestión, ¿sí? O de la administración como control. Recuerden que el control es nuestro, podríamos decir, ya sea nuestro fusible o nuestro modo de ver que las cosas se estén llevando como uno pretendía o como uno quería que se realicen. Los controles o las evaluaciones no siempre son escritas. Yo puedo decir, a ustedes los estoy evaluando y los estoy evaluando a través de una lista de trabajos prácticos. Y eso es un modo de control, un modo de evaluación. A ustedes los estoy evaluando. ¿Saben qué hago yo? Cuando termino, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo fui cambiando las pantallas, ¿sí? Para que me quede grabado, como son más de 20. Entonces, ¿qué hago? Después me pongo y paso la lista. Uno por uno, a ver quién estuvo presente en las clases. Y eso también es un modo de control, un modo de evaluación. Cuando ustedes evalúen un colega, yo siempre les digo, hay tantas maneras de evaluar a un enfermero. Puedo venir, lo que conocemos como un examen. Vení que te hago un examen. Eso es horrible, ¿sí? Si es que están trabajando. Ahora, si estamos estudiando, hacerles un examen no sería nada raro. Pero si yo estoy desempeñándome mis funciones y viene mi jefe y me dice, vení, Hernán, vení que te voy a hacer un examen, me va a molestar mucho. Y no es la forma correcta de evaluar. De hecho, algunos pueden decir, vení que te evalúo oralmente. Yo, la verdad, por experiencia vivida, prefiero evaluar al enfermero sin que esté el enfermero presente. ¿Y qué significa eso? En mi caso, por ejemplo, que hago prehospitalario, yo me subo a una ambulancia, a cualquiera, miro a ver cómo está, evalúo la higiene, evalúo los maletines, evalúo que estén todos los insumos, todos los rótulos, que esté todo, ¿sí? Y ya automáticamente evalué al enfermero, ya sé cómo trabajó, cómo se desempeñó. Si hay, no sé, está sucio y hay sangre, puedo bajar y decir, che, ¿qué pasó? Y no, recién llegué, bueno, listo, no se evalúa eso, se evalúa en una condición de no estrés, podríamos decir. O puedo evaluar una condición de estrés, no sé,
cómo te desempeñaste o cómo dejaste los elementos cortopunzantes, infectocontagiosos, y eso también se evalúa. Y no necesariamente tiene que estar el enfermero para que yo evalúe. Si yo veo un paciente, que el enfermero sale de la habitación de un paciente, entro yo como jefe, como gestionador, y miro, che, a ver cómo está el paciente. ¿Está en buena posición? ¿Está limpio? ¿Tiene los planes rotulados? ¿Tiene la vía bien rotulada, puesta? ¿Está conforme el paciente? ¿Está medicado? Y yo puedo evaluar sin tener la presencia del enfermero. Esto hace que uno no ponga en presión al enfermero y diga, che, todos los días me estás evaluando. No, yo voy y te evalúo, pero no te evalúo a vos, evalúo tus acciones y eso te va a evaluar como enfermero. Y esto es importantísimo, ¿sí? Bien, acá volvemos a lo que ya habíamos, voy a pasarla rápida porque hablamos del reclutamiento, SAS interno y externo. Esto es fácil de entender porque externo vienen de afuera, interno buscamos el personal que, por ejemplo, por ahí ustedes mismos, no sé, hay alguien que está trabajando en un hospital y está trabajando como auxiliar o como administrativo, y ahora cuando se reciban en diciembre van a tener la posibilidad de pasar como enfermero, por ejemplo, uno de los tantos casos, y voy a buscar mi personal interno. Algo que yo siempre digo, a veces, la mayoría de las veces trato de buscar en la parte interna. Si tengo que cubrir un puesto de jefe, la verdad que prefiero cubrir un puesto de jefe con alguien que ya esté dentro del riñón de lo que es la institución y no buscar a alguien externo. Tiene sus pros y tiene sus contras. El que ya está tendrá sus conocimientos, pero a mí me sirve eso, porque tiene los conocimientos buenos y malos, y yo puedo ayudar a que solamente se lleven a cabo los buenos, y los malos, que pueden llegar a ser los vicios, los horarios de descanso, el tomar mate, ¿sí? Tratar de ir eliminándolos. Así que bueno, eso con respecto al reclutamiento, ¿no? Selección, ya habíamos hablado, cómo se seleccionaba, mediante evaluaciones, entrevistas, exámenes que pueden ser escritos, prácticos, y antes de ingresar, obviamente que no depende de nosotros, el famoso examen médico o el examen psicológico. Esos dos exámenes no dependen de nosotros, pero bueno, deben ser tenidos en cuenta, dado que nosotros debemos contratar gente que cumpla los requisitos legales para poder desempeñarse. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay una persona que, no sé, tiene un problema, que no quiere decir que no lo pueda llegar a contratar, pero sí lo tengo que identificar para evitar un problema legal futuro. No sé, tiene una hernia de disco, por decirlo, que es muy común en enfermería. ¿Y qué? ¿No lo puedo contratar porque tiene una hernia de disco? No, sí, lo puedo contratar, pero hay que homologar, tiene que saber la persona que ingresa con este problema. Eso es un examen médico y para eso sirven, ¿sí? Periodo de orientación es lo que terminamos de hablar recién, el periodo de orientación, ¿sí? Es buenísimo y conveniente que lo haga alguien que tenga experiencia, es necesario, provoca que la persona ingresante se sienta cómoda, que no, que venga con ganas a trabajar, y para mí decir esto significa que uno debe saber que las personas que están con nosotros deben sentirse cómodas y a gusto. De lo contrario, estoy haciendo una pérdida de tiempo en mi reclutamiento y en la selección, ¿sí? Esto lo hablamos también recién, educación permanente, es el ideal. El día que ustedes sean gestionadores, ustedes tienen que pensar que los temas que van a tener que... siempre el gestionador continúa siendo un educador, y va a depender muy selectivamente del lugar que yo esté queriendo capacitar. Si voy a un centro de emergencia o una guardia, debo capacitar sobre las urgencias o las emergencias que se puedan haber en ese sector, como puede ser la más común RCP, y pensar que uno debe, si bien uno siempre termina enseñando, uno debe decir que
hace unificación de criterios. Y estas unificaciones de criterios hacen la capacitación continua. ¿Se puede hacer capacitación continua en un sector de trabajo? Sí. ¿Se puede hacer capacitación continua? Hoy, por ejemplo, tenemos muchas capacitaciones con respecto a los elementos de bioseguridad, en cómo ponernos y sacarnos el equipo de protección personal. Y eso fue algo a nivel de todas las instituciones que tuvimos que hacer, porque no estábamos acostumbrados a usar tantos equipos de protección personal. Esto también requiere capacitaciones y en lo posible se hace en el lugar. Puede haber actualizaciones, ¿sí? ¿Qué pasa? Toda la salud no es estática. Continuamente hay nuevos avances, aciertos, o puede ser que haya capacitaciones para decir, no, esto no se hace más de esta manera, ¿sí? Y bueno, eso es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Educación sistemática, además de la incidental. Esto sistemática es lo que ustedes están viendo a través de un sistema. Incidental es cuando ocurre una cierta cantidad de casos de algo que nosotros no teníamos o no llevábamos a menudo o no teníamos una noción muy clara. Me pasó, por ejemplo, con un paciente con Guillain-Barré. Si bien es una patología que nosotros las hemos aprendido, es rarísimo, es 1 en 1000 ver un Guillain-Barré, ¿sí? Y por ahí cuando ingresa un paciente que tiene Guillain-Barré, está bueno que el gestionador venga y, qué sé yo, en 15, 20 minutos yo te puedo dar una clase de Guillain-Barré. Pero para eso hay que estar preparado y venir a decir, vení que tenés estos 20 minutos, te relevo, te pongo otro compañero, vení que te capacito para Guillain-Barré, ¿sí? Y esto es capacitación incidental, dependiendo qué. Con la pandemia también tuvimos mucho incidental, esto de colocarse en los equipos de protección personal y sacarlos, es importante. Bien, hasta acá llegamos con todo lo que era personal, el recurso humano. Y ahora vengo a lo que tengo que hacer yo como gestionador, una programación. ¿Qué implica programar? Bueno, programar es un procedimiento que es ordenar dentro del sistema de los distintos puestos de trabajo la estructura administrativa de la enfermería. Es decir, en qué turnos, cómo van a rotar, cuáles son los francos, cuántas horas van a trabajar. Y esto está relacionado en diferentes principios que uno debe decir. ¿Cómo debo cubrir? Por lo general, todos los servicios que son hospitalarios, de clínicas, de sanatorios, deben estar cubiertos las 24 horas y los 365 días del año. Puede haber servicios que son excepcionales, como puede ser la enfermería domiciliaria o como puede ser el tercer nivel, que puede llegar a ser, no sé, cuidados por consultorio, como puede llegar a ser en kinesiología, como puede llegar a ser nutrición, como puede llegar a ser controles que por ahí no me dependen de tanto de lo que son las 24 horas, pero sí un cierto tiempo. Nosotros acá nos vamos a dedicar un poquito a lo que hablamos de la programación, es cómo cubrir un año, o sea, cómo cubrir 24 horas los 365 días del año y qué requisitos deben cumplir, porque yo no puedo ejercer esto de la enfermería sin tener en cuenta que existen regímenes laborales, ¿sí? Que existen contratos, que existen regímenes de licencia, y ahí vamos a hablar un poquito nosotros. Déjenme pasar, que quiero ver si está la diapositiva. No, ahí está. Lo explico de acá. ¿Qué es un régimen laboral? Bueno, primero y principal, los regímenes laborales no los inventa ni Hernán, ni el Hospital de Brazate, ni el de Quilmes, ni el de Varela, ni el del Cruce, ni el Sanatorio Trinidad, ni los Arcos, ni la María Mater, ni la General Belgrano, ni nada. Están impuestos. Los regímenes laborales se van a dividir en dos grandes grupos. La Ley de Contrato de Trabajo, denominada LCT, Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Eso para las instituciones privadas. Vamos a ver qué dice ahora. Y la ley del empleado público para todos aquellos que trabajan para instituciones del Estado, pública. Desde el año 2012, es decir, ya casi vamos a cumplir 10 años, se estableció un régimen de trabajo. Y tenemos que entender algo. Enfermería es una profesión de riesgo y no insalubre. ¿Entienden?
de riesgo, pero no insalubre. ¿Qué significa? Vamos a empezar a describir. ¿Qué es la insalubridad? Bueno, la insalubridad es algo que por más que yo me ponga anteojo, antiparra, barbijo, guantes, ¿sí? Me va a pasar algún riesgo. Por eso todo lo que es riesgo, enfermedad, profesiones de riesgo, se disminuye la carga horaria. Una de las que nosotros es parte del equipo nuestro interdisciplinario es la gente de rayos. La gente de rayos trabaja 4 horas diarias, nada más. ¿Por qué? Por la alta exposición a rayos. Por más que se pongan el saco de plomo, el chaleco de plomo, usen antiparra, usen cuello, el cuello para cubrir, ¿sí? Por más que te pongas todo y cumplas con todos los requisitos, ¿sí? El rayo te va a hacer, es nocivo. Por eso es es una profesión insalubre. Insalubre. Esto dentro de lo que es la propia sistema de salud. Y yo digo que enfermería es, ¿sí? ¿Cómo es? Es de riesgo. ¿Y por qué de riesgo? Primero y principal, pues es de riesgo porque trabajamos con patologías, ¿sí? De estas patologías sabemos que muchas son infectocontagiosas. Trabajamos con fluidos corporales de todo tipo, desde la sudoración, transpiración, orina, sangre, heces, eh, secreciones estomacales, todo lo que usted, entonces trabajamos con todo. ¿Y por qué hablo de riesgo y no insalubre? Es de riesgo porque nosotros trabajamos con todo esto, pero ¿cómo minimizamos los riesgos? Poniéndonos la protección. ¿Cómo nos ponemos la protección? Bueno, hoy por hoy estamos muy acostumbrados por esta pandemia a decir, sí, cada vez que voy atiendo con un camisolín. Antes no atendíamos con un camisolín. Las vías, antes no la... Yo digo, ¿cómo fue cambiando el tiempo? Yo siempre decía, no puedo poner una vía con guante en pediatría, porque no siento la vena, porque esto, por aquello. Hoy por hoy, todo lo hacemos con guantes, ¿sí? ¿Qué hacemos con esto? Minimizamos los riesgos, ¿sí? Los riesgos. Ahora bien, un buen gestionador, ¿sí? Tiene que entender que para minimizar los riesgos yo tengo que brindar los elementos, ¿sí? Elementos. ¿Qué elementos? Lo que requieran las diferentes situaciones. Elementos básicos que deben existir son, arrancamos de cabeza a pie, ¿sí? Una cofia para protegerme la cabeza, para protegerme yo, para no contaminarme y para que yo no contamine a nadie, ¿sí? Que no se caiga ningún residuo de mi pelo. Antiparras o anteojos protectores, para que nada me entre en los ojos. Barbijo si entro en un lugar que haya un paciente que esté en aislamiento respiratorio o que se pueda volatilizar la patología que tenga. Guantes siempre del modelo estéril, si va a ser una técnica estéril, del modelo de procedimientos o de los comunes, guantes comunes, para manipular al paciente. Si me quiero cubrir la ropa, porque desde el caso del COVID, puedo usar el camisolín, ¿sí? Hidrorrepelente, ¿sí? En lo posible, ¿sí? O hemorrepelente, hemo porque es de sangre, hidro porque es de agua, todo depende de lo que vaya a usar. Y para finalizar, en los pies, ¿sí? Necesito cubrirme los pies para poder después sacarme eso y no llevarlo a ninguna parte de la institución. Por eso es que usamos botas en los pies o cubrepiés, como quieran llamarlo. ¿Por qué digo todo esto? Porque entonces entendemos que enfermería es de riesgo y no insalubre. Desde el año 2012 se estipuló, tanto para la LST, la Ley de Contrato de Trabajo, como para la Ley del Empleado Público, el desarrollo y el desenvolvimiento de enfermería en bloques de 6 horas diarias ¿sí? Pusieron una O gigante, ¿sí? Como máximo 36 horas semanales. ¿Por qué cuento esto? Porque, perdón, me pasé. ¿Por qué? Porque entonces nosotros trabajamos en bloques de 6 horas o como máximo 36 horas semanales, tanto para el LST como para la ley de empleado público. Otras profesiones, ya sea dentro de la LST o la ley del empleado público, cumplen un rol de 40, otros un rol de 44 horas,
semanales, dividido en bloques de 8 horas o como quieran. Entonces yo tengo que entender que un régimen laboral está hecho para cumplirse. ¿Sí? ¿Cuánto puede trabajar como máximo un enfermero? 36 horas semanales. Dividida en bloques de ¿cuánto? De 6 horas o, a su defecto, en un bloque de 12 horas como máximo. ¿Sí? Si yo digo, tengo que hacerlo trabajar un enfermero un bloque de 14 horas, como lo hacen algunas instituciones privadas, los franqueros, sabemos que ese régimen laboral no está contemplado ni en la ley de contratos de trabajo ni en la ley del empleado público, por lo tanto, está fuera de la ley. ¿Se puede trabajar por fuera de la ley? Sí y no. En realidad, voy a mi caso. Yo trabajo noche por media. Una semana cumplo las 36 horas. Y una semana me excedo 12 horas. Porque trabajando, ¿sí?, día por medio, una semana cumplo las 36. Lunes, miércoles, viernes, sí, bien. Y cuando arranca la otra semana, arranco. Domingo, martes, jueves y sábado. Cumplo 4 guardias, es decir, 48 horas. ¿Por fuera de la ley o por dentro de la ley? Y ahí está donde uno dice, ¿por fuera o por dentro? En realidad es por dentro de la ley, porque yo tuve que ir a homologar, en este caso al Ministerio Público, porque trabajo en un lugar público, y decir, acepto el régimen laboral excedido de horas. ¿Y esto qué van a hacer? ¿Me los voy a regalar? No, me los tienen que pagar. ¿Me las tienen que pagar al mismo precio? No, te las van a pagar como otro precio. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿sí?, se llaman horas remanentes. Remanente significa que es lo que me pasé del exceso de mi régimen. ¿Sí? En los hospitales públicos, por lo general, se cumple a rajatabla. El empleado público no supera las 36 horas semanales. En los casos de los privados, muchas veces se cumple y otras veces no se cumple. Todo va a depender si yo me manifesté como empleador en decir, che, ya sabés que necesito que el enfermero me trabaje más horas. Bueno, vamos a homologar y esas más horas te las pagás. ¿Qué significa homologar? Homologar es ir a aceptar, y puedo aceptar o no el trabajar mayor cantidad de horas. ¿Sí? Con respecto al régimen laboral, lo que quiero que les quede en claro que desde el 2012 enfermería como máximo puede trabajar 36 horas semanales. El excedente debe ser reconocido a través de algún ministerio o régimen laboral que tenga noción y que esté contemplado por ambas partes, el empleado y el empleador, y que ambas acuerden un contrato de precio, ¿sí?, por el excedente de horas. Por otro lado, contratación o locación de servicios profesionales. ¿Qué significa contratar o hacer una locación de servicios? Hoy por hoy, muchos de los enfermeros son a contraprestación o por locación de servicios, es decir, facturo mi servicio, monotributo. Y esto debe ser tenido en cuenta, porque ¿qué pasa? No soy de aquí ni soy de allá, dice la canción, ¿no? No soy ni empleado público ni empleado privado y facturo, soy mi propio jefe, hago un contrato de locación. Y esto, hoy por hoy, es aceptado. Hay instituciones, de hecho, si ustedes van a ingresar, por ejemplo, cito otro ejemplo, en el PAMI, todos los empleados que entran hoy entran a contraprestación, es decir, por un periodo de tiempo facturan. ¿Y que no sos enfermero por eso? Sí, soy tan enfermero y tengo los mismos derechos que el enfermero que está nombrado, pero ¿qué pasa? ¿Sí? Soy de contraprestación. La contraprestación tiene otro valor, paga impuestos de otra manera, ingresos brutos, monotributo, ¿sí?, y puede tener ciertos, ¿sí?, puede ser excedentes que se pagan al valor convenido. Puedo decir, mirá, yo trabajo 48 horas seguidas, dale, y en la contraprestación está permitido. ¿Por qué? Porque yo te estoy cobrando los servicios, te estoy facturando por mis servicios. Por eso es que les dije, ¿está bien o está mal? En realidad, está mal. Nadie tendría que estar de contraprestación. Pero hoy por hoy es un régimen recontrautilizado. Las empresas de enfermería domiciliaria, la mayoría, está de contraprestación. Es decir, factura lo que hace. Por otro lado, y último, nos vamos al régimen de licencias. ¿Qué significa licencia? Bueno,
Las licencias van a ver que más adelante las vuelvo a explicar. Hoy por hoy les quiero contar dos cosas. Las licencias las tenemos, las ordinarias y las extraordinarias. Las ordinarias o las subordinarias, como quieran llamar. Las ordinarias son las que nos corresponden, ¿sí? Vacaciones, francos o tomarnos un feriado, licencia por un examen, todo lo que está contemplado entre la ley de contrato de trabajo y la ley de empleo público. Pero también tenemos las subordinadas o las extras que pueden ser una enfermedad. ¿Es una licencia una enfermedad? Sí. Es quedar embarazada de una mujer y tomarse días al final o durante todo el periodo por riesgo. ¿Es una licencia? Sí, es una licencia. Lo que nos diferencian es que las licencias pueden ser programadas o no programadas, ¿sí? Las no programadas entran todo esto. Yo no voy a programar, en el mes de octubre me voy a enfermar, ¿sí? Si no sería algo muy diferente. Yo puedo decir, en el mes de octubre me voy a tomar las vacaciones, programada. Mi empleador sabe que dependiendo del régimen y de lo que yo trabaje, va a decir, bueno, este va a tener 15 días de licencia hasta que cumpla 5 años de antigüedad. Los que tienen más de 5 años de antigüedad tienen 21 días de licencia, los que tienen más de 10 años de antigüedad tienen 28 días. Eso es programar una licencia. Si ustedes me entregan un certificado de alumno regular, yo sé que en algún determinado punto del año se van a tomar un día por examen, ¿sí? Y es legal. Eso está dentro de lo que son las licencias programadas. Bien. Aspectos a tener en cuenta, los turnos, la rotación. ¿Hay turno fijo? Mañana, tarde, noche. Mañana, tarde, noche son 8 horas, pero puede haber turno mañana y tarde, ¿sí? De 7 horas y un turno noche de 10 horas. Turnos y rotación, diferentes modelos que existen. Turnos de 6 horas. Descansos y francos. Si les dije que no pueden excederse las 36 horas semanales, ¿sí? Tengo que tener en cuenta cuántos francos van a tener que tener, ¿sí? 6 por 6, 36. Una persona puede hacerla trabajar 6 horas por día, pero tiene que trabajar, tiene que tener un franco, sí o sí. El presentismo es importante, si bien no figura como ley que hay que pagarlo, es importante tener un presentismo pago para darle un cumplimiento al empleado. ¿Qué no sucede en los hospitales públicos de Buenos Aires? No existe el modelo de presentismo. Y en aquello que existe es una suma irrisoria. 50 pesos, 100 pesos, lo que gasto más en combustible o en pasaje. Entonces, la verdad que ausentarme o no ausentarme me da lo mismo. Ahora, si yo les digo, te voy a pagar 15.000 pesos por el presentismo, van a ver que van a pensarlo 2 veces antes de enfermarse o de ausentarse. Ausentismo. Ausentismo, como le dije anteriormente, al ausentismo previsto y el imprevisto. Cuando gestiono, yo ya tengo un porcentaje que sé que cada empleado que voy a contratar o que tengo va a tener como mínimo un 30% de ausentismo anual. Es decir, el 20%, ¿sí? El 10 es el previsto, franco, licencia LAO, que es licencia ordinal anual, LAR, licencia anual regular o reglamentaria, se llaman de diferentes maneras. Es el ausentismo previsto. Y el imprevisto también lo voy a estipular. Va a depender de la institución que yo dirija o esté a cargo y voy a tener diferentes porcentajes. Por lo general, el ausentismo me lo da la Oficina de Recursos Humanos, ¿sí? En un minuto voy a cortar, así nos vamos a ir despidiendo. Aspectos a tener en cuenta, dice, tipos de servicio o categoría de los pacientes. Este puntito especial, vamos a ver que después va a ver qué es una categoría de paciente, cómo lo saco. ¿Todos los pacientes son iguales? No. Va a depender algo que se llama IADE, el índice de atención de enfermería, es decir, el tiempo que un paciente demanda de un enfermero. Y de ahí vamos a poder categorizar los pacientes. Podemos tener pacientes en clínica médica que tengan diferentes IADES. No así en terapia intensiva. Todos los pacientes que están en terapia intensiva van a tener un grado de dependencia de un enfermero que, por lo general, hablamos un IADE de 10. Pero no quiero marearlos. Esto en una tablita próxima que está en las diapositivas, van a verlo tal cual como está, cómo se hacen los tipos de categorización de pacientes.
Antigüedad del personal, lo expliqué hace un ratito, les dije es importante saber cuántos años de antigüedad tiene, porque dependiendo de esto voy a tener diferentes licencias, diferentes prioridades, ¿sí? Aspectos a tener en cuenta: comunicación oportuna, publicación en tiempo y forma. Esto es lo que habíamos hablado ya en la unidad 2, donde decíamos que la comunicación era importante, que debía ser de una forma segura, que llegue a todos los individuos, porque una comunicación deficiente va a provocar que la información que yo necesito o que el objetivo que se necesite cumplir no se lleve a cabo. Bueno, me quedan 4 minutos, voy a dejar acá, ¿sí? Obviamente, dejar de compartir. ¿Dónde está? Acá. Ya me fijé en qué diapositiva quedé. Para mí es importante, fíjense que para esta semana, ya les puse el cuestionario de la unidad 6. Lo que pasa es que por ahí les va a ser difícil entender el cuestionario sin tener la explicación. Es importante que les explique cómo vamos a terminar la unidad número 6, que es con la dotación ideal de personal. Esto les va a servir a ustedes, tiene 2 sentidos. Primero, el día que sean gestionadores, saber cuánta dotación es la real que ustedes van a necesitar para cubrirse tal o cual servicio, en base al IADE, al índice de atención de enfermería, en base al diagrama, en base a las horas que yo tengo que cubrir y el tipo de servicio que tengo que cubrir. Por un lado, siendo gestionadores. Por el otro lado, como me pasa a mí, siendo un empleado, como por ahí les va a pasar a la mayoría de ustedes, siendo un empleado, saber y poder reclamar y decir, che, ¿por qué somos 2 enfermeros? Cuando según la dotación de personal tenemos que ser 4. O puede servir como herramienta de trabajo para ir a reclamarla a su jefe o a la administración y decir, che, necesito incorporar 5 enfermeros más. 2 para la mañana, 2 para la tarde y 1 para la noche. ¿Por qué? Porque en base a la dotación de personal te demuestro que necesito tal o cual o tal cantidad de enfermeros. Por eso es que para mí es una herramienta muy importante, los quiero agarrar bien fresquito de memoria, no es difícil, es una cuenta en la regla de 3, es muy fácil, pero las cosas que uno debe tener en cuenta. Les propongo que lean, fíjense la unidad número 6 y van a entender un poquito mejor. Pero bueno, es un poco la idea y no quiero cansarlos con un bloque más de 40 minutos, porque si no se hace muy agotador. Así que bueno, continuaremos con esta unidad 6 la semana próxima. Hasta acá. Siempre como cierro, agradecimiento total por la predisposición, agradecimiento al entendimiento. Sepan que cuentan conmigo, semana tras semana repito esto, pero por ahí quiero que se les grabe en la cabeza que semana a semana cuentan conmigo para lo que necesiten. Así parezca pavo, así parezca ridículo, pueden consultarme lo que necesiten y si les puedo dar una mano se las daré. Así como hoy pregunté por los compañeros que no los veía, que los tengo perdidos del rebaño, por decirlo de una manera, porque todos son importantes para mí y creo que también eso marca como uno es como enfermero. Nunca deja a nadie tirado y si alguien tiene un problema y lo podemos dar una mano, bienvenido sea. Entre todos vamos a tratar de dar una mano. Y no juzgamos. Enfermería no juzga, enfermería acciona. Ese es el modelo nuevo. Antes nos dirían chusma. Hoy yo no juzgo, ni pregunto. Te digo, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Y ese es el modelo que trato de formar. Si podemos dar una mano, la damos, chicos, sin preguntar. La damos. Así que bueno, gracias a todos y bueno, les deseo una buena semana. Por favor, cuídense mucho y besos para todos. Saludos. Gracias, Chao, profe. profe, Saludos. gracias. La semana para Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Igualmente. profe. Suerte. Chao, chao.